buenas noches, estimados amigos y hermanos en el Señor Jesucristo. Les saludo cordialmente desde la comunidad cristiana, Una Nueva Vida Jesucristo y el Ministerio Internacional Mujer de Dios Vuelve a Casa. Tú nos puedes seguir a través de Facebook y en YouTube. Allí puedes encontrar cada uno de nuestros mensajes, puedes encontrar cada una de nuestras prédicas y de los estudios de la palabra que hacemos constantemente para enriquecer el pueblo de Dios. Yo soy Pati Ramos, soy una servidora del Señor Jesucristo, soy predicadora. Gracias a Dios tengo un ministerio hace muchísimos años. Estoy sirviéndole al Señor Jesucristo y en esta hora estoy para darte un mensaje de parte de Dios y vamos a estar estudiando un tema que a todos nos interesa, sobre todo a los pastores, a los ministros y a todas las personas que de pronto quieren comenzar o empezar un servicio para el Señor. Es importante que conozcas y sepas de este tema muy importante, dunamis, dinamita. Padre, te damos gracias en esta hora. Te bendigo grandemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendigo tu nombre y te doy gracias por permitirme estar frente a esta teleaudiencia que me ve alrededor del mundo y que a través de sus comentarios nos cuentan que han sido bendecidos a través de las prédicas. Yo bendigo este ambiente, bendigo este estudio de grabación y bendigo en esta hora la palabra que va a salir de mi boca. Declaro que es palabra ungida, palabra de revelación, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Yo te doy toda la gloria, la honra y quedo bajo la guianza del Espíritu Santo para impartir este mensaje con poder. Aleluya, amén. Hermanos, vamos por favor a Apocalipsis 2:20. Apocalipsis 2:20. Apocalipsis 2:20 y leamos el mensaje. Dice el Señor a través de Apocalipsis 2:20: el mensaje a la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: yo soy el Hijo de Dios. Mis ojos parecen llamas de fuego y mis pies brillan como el bronce bien pulido. Escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces. Sé muy bien que me amas y que no has dejado de confiar en mí. También sé que has servido a los demás y que ahora lo estás ayudando mucho más que al principio. Pero hay algo que no me gusta de ti, y es que has dejado que Jezabel siga engañando a mis servidores. Esa mujer anda diciendo que yo la envié y les ha dicho a mis servidores que pueden comer de lo que se ofrece a dioses falsos y los anima a serme infieles. Yo le he dado tiempo para que vuelva a obedecerme, pero no ha querido hacerlo, ni ha dejado de creer en dioses falsos. Yo voy a hacer que esa mujer se enferme gravemente y que se mueran los que obedecen sus enseñanzas y siguen creyendo en dioses falsos. Pero si ellos se arrepienten y vuelven a obedecerme, no les haré ningún daño. Así, todas las iglesias sabrán que yo conozco los pensamientos y deseos de todos y que a cada uno le daré el castigo que merecen sus malas acciones. Hasta ahí, hasta el 23. Pero tú lo puedes seguir leyendo. Y vamos a hablar acerca de un mensaje bastante poderoso. Es un mensaje de rompimiento, es un mensaje de empoderamiento ministerial y es un mensaje de abrir los ojos espirituales. También vayamos por favor a Primera de Reyes 16:31. Primera de Reyes 16:31. Dice en el 16:31, pero leamos desde el 30, Ahab desobedeció a Dios y cometió más pecados que todos los reyes anteriores. Se comportó peor que Jeroboam, pues se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y terminó adorando a Baal. Construyó en Samaria un templo y un altar para ese dios. También hizo una imagen de la diosa Astarte, con lo que hizo enojar al Dios de Israel mucho más que todos los reyes anteriores. Vemos entonces a Ahab, rey de Israel, se casó con Jezabel,
Y vamos hoy a estar hablando, vamos a tener como telón de fondo Apocalipsis 2:20, mi estimado hermano y hermana en el Señor Jesucristo. El título de esta prédica: ¿qué pasa cuando Jezabel llega a la iglesia? Y el tema va a ser el demonio que erosiona y trae apostasía. Vuelvo a repetir, ¿qué pasa cuando Jezabel llega a la iglesia? Y el tema, el demonio que erosiona y trae apostasía. Y vamos a estar basando este mensaje en Apocalipsis 2:20, la iglesia de Tiatira. Le doy gracias al Padre Celestial porque a través de estos estudios tú has recibido muchísima revelación. Me han escrito a través de los diferentes mensajes de YouTube y Facebook, donde ellos y ellas dan las gracias por estas prédicas, estos mensajes. ¿Qué es erosionar? Es destruir, es debilitar, es ir agotando las fuerzas, es ir haciendo el mismo proceso que el agua hace sobre las rocas. Es un proceso continuo y constante, y que cuando vemos que en la playa hay unas rocas, hay unas piedras que han tomado diferentes tipos de formas, algunas muy lindas, otras son impactantes, y vemos que esa roca, esa piedra no era, originalmente no era así, pero que con el pasar de los años y constantemente el agua erosionando, es decir, golpeando, debilitando, todos los días, a todo momento, esa piedra, esa roca, la fue debilitando y la fue destruyendo poco a poco. Esa es la palabra erosionar, es ir acabando, debilitando, consumiendo algo o a alguien. Y en la iglesia cristiana se han metido diferentes tipos de espíritus a través de personas, pero hoy vamos a hablar específicamente, vamos a estar hablando acerca de qué pasa cuando este demonio o espíritu de Jezabel llega a la iglesia cristiana a través de un hombre o de una mujer, ¿sí? Y vamos a basar entonces este mensaje en la iglesia de Tiatira. Ellos tenían unas cosas buenas, pero Dios les corrige y les llama la atención diciéndoles que había algo que a Dios no le gustaba, que ellos estaban permitiendo, tolerando, soportando y permitiendo y dejando a Jezabel en la iglesia. Y creemos, hay un estudio muy extenso que hice hace unos 3 o 4 años, hace más o menos unos 4 años hice un estudio sobre Descubre el demonio Jezabel. Lo puedes ver a través del canal de YouTube Mujer de Dios Vuelve a Casa, y lo escuchas. Son 4 partes, es decir, son 4 tipos de descripción de este demonio. Se llama Descubre el demonio Jezabel, y ahí explico qué hace, cómo se mete y cómo va destruyendo la iglesia cristiana, pero también a las personas y a diferentes tipos de instituciones, lugares, lo puedes escuchar. Pero hoy vamos a estar profundizando en qué pasa cuando este espíritu demoníaco Jezabel llega a la iglesia cristiana. Cuando llega este demonio que erosiona y que trae apostasía. La palabra apostasía es un término que nos habla de descalificar las cosas de Dios, destruir la obra de Dios, engañar, falsificar y dar un falso concepto de lo real que es la Biblia. La apostasía es lo que se está viendo últimamente, porque estamos en el tiempo final donde se está viendo claramente la apostasía, que es o que la puedes observar con aquellas personas que comenzaron en la vida cristiana y hoy en día ya son servidores de Satanás. Ellos son apóstatas. Los apóstatas son personas que un día creyeron
en Jesucristo y lo recibieron, pero después se volvieron contra Cristo y ahora ellos son servidores de Satanás. Esa es la apostasía, significa una mentira de Satanás. La Biblia nos muestra muy claramente cómo demonios y espíritus, influencias, corrientes y actividades malas se incrustaron en la vida de la iglesia cristiana. Vuelvo a leer, la Biblia nos muestra muy claramente cómo demonios, espíritus, influencias, corrientes y actividades malas se incrustaron, se metieron en la vida de la iglesia cristiana. Vayamos a Primera de Pedro, sin perder Apocalipsis 2:20, Primera de Pedro. Hoy estamos hablando qué pasa cuando Jezabel llega a la iglesia cristiana. En esta hora, yo ato toda oposición en los aires, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, quebranto, anulo, destruyo, paralizo y enmudezco toda obra de espiritismo, de brujería, de hechicería, de magia y de entorpecimiento para que se dé con claridad este mensaje. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo establezco la presencia del Espíritu Santo en este lugar y ángeles, servidores de Dios alrededor mío para custodiarme. Primera de Pedro 1:14. Dice Primera de Pedro 1:14, vivan como hijos obedientes. Ustedes antes de que conocieran las buenas noticias acerca de Jesucristo hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo, como buenos hijos. Así que no hagan nada malo, sino más manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Vivan como hijos obedientes. En 15:16 dice, así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser un pueblo. Vivan como hijos obedientes, dice el Señor. Dios envía a los profetas que son aprobados por Dios. Hay dos tipos de profetas. Los profetas que Dios aprobó, que Dios desde el vientre los eligió y los guardó para un ministerio. Los probó primero a ellos en su carácter, en su vivir, en su vida personal y luego comenzó a usarlos. Es decir, un profeta aprobado por Dios. Y hay otro tipo de profetas que son los charlatanes, los que se autodenominan o llaman profetas y tienen la intención es de engañar al pueblo de Dios dándole falsas expectativas o promesas que no vienen de Dios, sino de un corazón engañoso influenciado por la codicia y el deseo de dinero o de poder. Tenlo bastante claro. Dios envía a los profetas aprobados por Él para ser la voz de Dios, pero el profeta tiene un contendor, una contendora, se llama el demonio maligno de Jezabel y este demonio se compone de control de todas las cosas, de todas las situaciones y de todas las personas. Intimida al profeta y lo quiere callar a cualquier precio. Es decir, va a buscar las estrategias para que el profeta no hable la verdad, ni saque el pecado oculto a la luz, y acomode lugar este espíritu de Jezabel, tanto en un hombre como en una mujer, que están dentro de la iglesia cristiana, va a tratar de debilitar al profeta, como hizo Jezabel con Elías, para intimidarlo, atemorizarlo y hacerlo huir o salir de la iglesia cristiana y ella o él poderse quedar empoderados y controlando todo el ambiente de la iglesia cristiana. Por eso vemos que cuando los profetas aprobados por Dios están en la iglesia cristiana y hay este espíritu de Jezabel en un hombre o en una mujer o en varios en la iglesia cristiana, ellos los conocemos porque siempre no les gusta el profeta en la iglesia.
les cae mal el profeta de Dios, no les agrada, lo miran con malos ojos y le hacen, como entre comillas, la vida imposible al profeta para sacarlo de la congregación, y de esa forma que nunca sea revelado el secreto oculto, el pecado oculto o el desorden que hay, o que esos mismos demonios de Jezabel en cualquier hombre o mujer nunca sean descubiertos a través del profeta, porque el profeta tiene tres esencias, que es revelación, discernimiento y palabra de Dios. Revelación de Dios, discernimiento de espíritus y la voz de Dios. La voz de Dios trae consuelo, edificación y exhortación. ¿Sí? Y cuando estos espíritus de Jezabel están en la iglesia cristiana, ellos van a manifestarse, porque cuando haya un profeta, los que tengan este demonio siempre van a ir en contra del profeta, sea hombre o mujer profeta. Jezabel se compone de control de todo y de toda situación, intimida al profeta para callarle la voz, hace bastantes maldades y fechorías, es una persona malvada, tanto si es hombre como mujer, controla a través de la brujería y la prostitución espiritual, desviando la iglesia cristiana. Este tema es bastante interesante porque a través de este tema que vamos a ver, muchas cosas se van a estallar y se van a romper por completo en tu vida y en tu corazón. Estas prédicas las siguen muchas personas a través del Facebook y el YouTube. Predicadores, ministros, profetas, pastores, escuchan nuestras prédicas y han encontrado bastante revelación profunda en cada una de estas cosas, porque viene el Espíritu Santo. Dios me ha llamado a mí desde niña, ya lo dije en algunas oportunidades a manera de testimonio, como profeta de Dios. Y el Señor me ha dado revelación, visión, sueños proféticos que se cumplen, de algo que va a suceder antes y que va a venir, o que ya está en el ambiente, o que está ocurriendo en la actualidad. Pero también palabra de revelación de aquellas cosas profundas que están escondidas y ocultas, que el Señor me muestra y salen a la luz. Y algunos de ustedes lo pueden testificar a través de sus testimonios, de cómo el Señor sacó a la luz y reveló muchas cosas que nunca se habían sabido, sino a través de la boca del profeta. Por eso es que el profeta es atacado por este espíritu de Jezabel, que quiere callar la boca del profeta. ¿Cómo detectar a Jezabel dentro de la iglesia cristiana en personas, tanto en varones como en mujeres? Número 1, controla las decisiones. Y son esas personas que quieren saberlo todo. Quieren saber qué se va a hacer en la iglesia, qué actividad se va a hacer y cómo se va a hacer. Y si esta persona tiene el espíritu de Jezabel, va a imponerse con opiniones, va a imponerse con mucho autoritarismo, no autoridad de Dios. Hay dos clases de autoridad, la de Dios y el autoritarismo, que es un poder que está oculto dentro de las personas con este espíritu de Jezabel. Son esas personas autoritarias que quieren imponer su opinión y que se cumpla su voluntad. Número 3, es altivo o es altiva. ¿Qué es una persona altiva? Es una persona que tú la miras a los ojos y ya puedes rápidamente ver quién es. Y cuando estas personas de Jezabel tienen este demonio, estas personas tienen este espíritu, se les nota en la mirada, se les nota en su actitud. Son muy altivas, altaneras, que significa groseras. Número 4, es a la manera de él o de ella y no a la de Dios. Entonces, cuando este espíritu de Jezabel, este demonio, está en la iglesia cristiana, la persona que lo tiene va a imponer que se haga a tal forma, de tal manera, que hagamos esto así, porque a mí me parece que así debe hacerse. Y si el pastor
o la pastora o el ministro o el cuerpo de servidores no tienen su oído afinado, sus ojos espirituales abiertos, se van a dejar controlar por este espíritu, porque este espíritu tiene bastantes características y tiene bastantes poderes de las tinieblas para controlar y dominar la iglesia cristiana. Es a la manera de él o de ella, no a la de Dios. Entonces, si el Señor dio una orden de que se hicieran las cosas de tal manera, la persona con este espíritu de Jezabel dice que así no es, que Dios le reveló que era de otra forma, ¿sí? Y así de esa manera va controlando a los demás. Número 5, permite el pecado en el púlpito. Por eso el Señor lo dice aquí en Apocalipsis 2:20, pero tengo algo contra ti, que tú toleras a Jezabel. ¿Por qué la permites en la iglesia? ¿Por qué la dejas subir al púlpito? ¿Por qué dejas que ese espíritu de Jezabel suba y predique? ¿Por qué permites, pastor y pastora y ministros, por qué permiten que este espíritu esté en la iglesia instalado? ¿Por qué permites que esté sentado ahí en la iglesia, instalado, dispuesto? Se acomodó y ahí está. Como cuando una persona se sienta, ahí quedó. Hasta ahí no, de ahí nadie la mueve, ¿sí? Y este espíritu lo dice el Señor acá, en Apocalipsis 2:20, que ellos tenían unas cosas buenas como iglesia, ¿sí? Amaban, servían, ¿sí? Ayudaban a los demás, pero tenían este grave pecado, que habían permitido que este demonio de Jezabel se instalara en la congregación. Ya tenía una silla, ya tenía un lugar donde se sentaba siempre, ya estaba puesta allí, como las matronas. Sabemos que en diferentes ciudades hay matronas, en diferentes ciudades de acá, de Colombia, se le llaman matronas, son mujeres que son con este espíritu de Jezabel, que tienen este demonio de Jezabel, y son las matronas, son las que gobiernan, dominan, dan las órdenes y es lo que ellas digan y como ellas digan, y ellas son las que se sientan y se instalan en una silla y son las que con la mirada controlan quién entra, quién sale, qué traen, qué llevan, todo lo tienen controlado, las matronas. Y si tú eres de otro país y no lo comprendes bien, estúdialo bien. ¿Qué es un matronado? ¿Qué es una matrona? Es una mandona, es un mandón, pero el matronado sobre todo están muchas mujeres, y estos son espíritus de Jezabel. Número 6, permiten el libertinaje y el descontrol en la iglesia. Y el descontrol y el libertinaje, entonces son libertinos y descontrolados, es decir, que no hay una santidad, ni un temor, ni un temblor a Dios, sino que se hace todo. Se permite el pecado, se tapa el pecado y se permite y está ahí en la iglesia cristiana. Y por eso es que vemos que los grandes escándalos públicos de las iglesias cristianas y de los pastores ha sido gestado por todo esto, porque se permitió este espíritu de Jezabel y todo eso estaba ahí, como cuando una olla está hirviendo, hierve hasta que burbujea y se riega el agua, o el producto, o el líquido que se esté hirviendo. Cuando tenemos este problema en la iglesia cristiana y está Jezabel instalada allí a través de un hombre o una mujer, esto va a ser como se va a ir cocinando, una cantidad de demonios se van a ir alimentando, creciendo, aumentando en la congregación. Número 7, establecen doctrinas y modas del mundo. Doctrinas, enseñanzas y modas del mundo. Entonces se permite todo tipo de cosas, de enseñanzas malas. Hay una iglesia que habla sobre, tengo entendido, es una iglesia que permite el homosexualismo a los gays y a las lesbianas, y dicen que es una iglesia, recordemos que eclesía es los llamados fuera del mundo para servir a Cristo. Fuera del mundo para servir a Cristo, no dentro del mundo y sirviendo a Cristo, ¿sí? Y ellos tienen un lugar que dicen ser iglesia para homosexuales, y te quiero decir que eso es totalmente infernal. Eso no es de Dios.
permiten el pecado en el púlpito, permiten libertinajes y descontrol. Número 7, establecen doctrinas y modas del mundo. Vemos que en las iglesias cristianas llegan las famosas hermanitas que no son tan hermanas en el Señor. Por eso a cada persona no le digas tanto hermano y hermana, porque hermano y hermana es una palabra de mucho compromiso, ¿sí? Y a veces decimos hermanita, hermanito, y resulta que no es ningún hermano en Cristo, es una persona contendora, es decir, está en el otro bando, ¿sí? Y llegan a la iglesia estas mujeres, se llaman las mujeres cargadas de pecado, las mujeres que habla la Biblia que son mujercillas, dice la Biblia. Mujercillas significa mujercitas muy débiles, cargadísimas de pecados, fácilmente seducibles, y ellas llegan a la iglesia cristiana, dicen que son creyentes, pero todavía usan minifaldas y escotes y ropas ajustadas para dejar revelar su cuerpo físico. Y se permiten todas las mujeres de la congregación operadas de los glúteos, de los senos, con pelucas, con labios operados, y yo también soy mujer, y también creo que uno debe estar muy bien presentado, con santidad, con integridad, con decoro, ¿sí? Pero sin darle cabida a Jezabel. Porque Jezabel tiene una característica, este demonio en las mujeres, que se presenta como este espíritu, así como lo acabo de mencionar, operados, operadas, otras personas que Dios no creó, pero que aquí ellos mismos se fueron transformando físicamente, y se permite en la iglesia todo ese descontrol. Todas las mujeres son operadas, y la que no se haya operado se tiene que operar, porque la moda de ese lugar es las operaciones. Y entonces llega uno y ve un montón de mujeres así operadas y todas Jezabel. Eso no es de Dios, amada. Número 8, adoptan el pensamiento mundano. Y entonces, si en el mundo tú puedes vivir en unión libre sin haberte casado, en la iglesia cristiana, Tiatira, la descontrolada, la que permitía a Jezabel, también permite ese tipo de desorden, que las parejas vivan en unión libre sin haberse ni siquiera casado y ya viven en unión libre. Y a los que viven en unión libre les dicen que ya se casaron, que porque ya llevan 2 años y que ya se casaron automáticamente con llevar 2 años de convivencia. Falso. El matrimonio es un pacto y se debe hacer ante Dios y ante un público que se llaman testigos. Y cuando hay este espíritu de Jezabel en la iglesia, ¿cómo lo detectas? Porque parejas están viviendo en unión libre y dicen que es permitido por Dios, que ellos ya se casaron ante Dios. Y te están engañando, y se están engañando a sí mismos. Número 9, usan la Biblia en el púlpito y la nueva era y la astrología y ídolos y dentro de la misma iglesia. Usan la Biblia, entonces por acá tienen la Biblia, y por acá tienen otro libro, y por acá tienen unas 3 velitas encendidas cuando predican, ¿sí? Y por acá tienen una imagen del sol, y por allí tienen la imagen de una mujer seductora, porque tú sabes, y te lo quiero decir, no sé si tú de pronto, en algún momento cuando el Papa Francisco, el actual, estuvo hablando al inicio de su posesión como Papa, ¿sí? A él lo mostraron en un lugar, en un auditorio, y al fondo, yo creo que tú lo puedes buscar por YouTube, en internet, en el fondo había un ángel, y estaba claramente ese ángel con como ropas rasgadas, y detrás de toda la decoración que parecía que eran como matas y cosas, todos eran demonios, tú lo puedes ver, pero el ángel principal era grande. Y yo quedé mirando esa imagen porque el Espíritu Santo me revela profundamente muchas cosas. Me quedé observando y me di cuenta que ese es el ángel caído, Lucifer. Y lo tenían en esa decoración y alrededor habían más ángeles que lo adoraban a él. Si no tienes discernimiento de espíritu no lo puedes ver, pero si tú tienes ese don, se llama un regalo de Dios, lo puedes discernir. Y ahí estaba
dentro de la decoración donde estaba hablando el Papa Francisco. Porque ellos adoran a Satanás. Ellos tienen un pacto con las tinieblas. Ellos no aman a Dios. Ellos son del otro bando. Usan la Biblia en el púlpito y la nueva era. Y hablan de los colores. Y hablan de muchas cosas. Y le meten a la gente muchas doctrinas y enseñanzas. Pero tienen la Biblia. Pero sus enseñanzas son contrarias. Son espíritus de error. Y Jezabel tiene esto. Que ella practica la brujería, la hechicería y la magia también dentro de todas las cosas que hace rituales. Y hace la astrología y también adora los ídolos. Número 10. La mirada es controladora como radares que miran todo. Y cuando una persona tiene este espíritu de Jezabel, este demonio, llega a la iglesia cristiana y se instala, como ya lo hablamos, y esa persona, sea hombre o mujer, controla desde un lugar todo. Mira todo el contexto, como las cámaras que tienen estos ojos que van para allá, van para acá, mueven acá, y miran todos los ángulos. Jezabel tiene eso. Ella mira, él mira todo y lo controla todo con la mirada. Sabe quién entra, sabe quién sale, sabe todo, todo lo tiene controlado porque el demonio de Jezabel tiene control mental y en la mirada controla. Yo creo que en un anterior mensaje también lo mencioné. La mirada es controladora como radares que miran todo y está pendiente de todo en absoluto, Jezabel. Número 11, pervierte las buenas costumbres y no hay santidad y todo es una risa. ¿Sí? Entonces, no hay santidad, no hay buenas costumbres, no hay buenas enseñanzas, no hay buenas doctrinas y no hay santidad. Se permite cualquier cosa y si hay algún pecado oculto lo tapan más y no lo dejan al descubierto, y si hay una persona que necesita entrar en disciplina porque actuó mal y porque lleva una cantidad de tiempo cometiendo errores, no la ponen en disciplina, la dejan, la permiten, con esto de que se burlan, de que no, de que dejemos así. Entonces, Jezabel. Número 12, logra todo con violencia y agresividad. Y vemos que Jezabel, vayamos por favor a Segunda de Reyes 9:37. Segunda de Reyes 9:37, hoy estamos hablando, ¿qué pasa cuando Jezabel llega a la iglesia cristiana? Y el tema es el demonio que erosiona y trae apostasía. Continuemos. Segunda de Reyes 9:37. Segunda de Reyes 9:37. Así es. Qué lindo es el Señor porque nos da este mensaje poderoso, que a través de este mensaje podemos interpretar más la Biblia. 9:37. Gracias, Abba Padre. ¿Qué dice el Señor en la palabra? Tú la puedes leer ahí mejor. También dijo que su cadáver será como estiércol de animal sobre la tierra de Jezreel, para que nadie pudiera decir que allí están los restos de Jezabel. ¿Cómo murió esa mujer? Catastróficamente. ¿Por qué? Porque ella hizo muchas fechorías. Ella, recuerda que estoy hablando de Jezabel, pero como demonio es en un hombre o en una mujer. Y te quiero decir que este espíritu de Jezabel tiene una connotación y una característica, y es que es muy agresiva o muy agresivo y hace muchas fechorías. Acab quería un viñedo y él no lo pudo obtener por el camino correcto, y fue donde su esposa, la autoritaria y la mandona y la deshonesta, y le dijo y le lloró como niño mimado, porque Acab, después hablaremos de qué es ese espíritu de Acab en el varón. Y le fue y le lloró, y como Jezabel era la matrona, ¿sí?, la bruja, la mandona, la controladora, la deshonesta, la agresiva, ¿qué hizo? Ella hizo por su medio de fechorías y por su medio de maldades, logró el viñedo. No le pertenecía, pero ella hizo a su manera las cosas.
porque este espíritu de Jezabel, tanto en hombre como en mujer, es agresivo, es desleal, es una persona corrupta, ¿sí? Y logra lo que se propone, pero no por el buen camino de la honestidad, sino de la deshonestidad. Y eso es terrible y eso es tremendo, y eso es por eso es que vemos que en algunos lugares se dan unas peleas entre los mismos hermanos de la iglesia cristiana, porque entra este espíritu de Jezabel que es deshonesta. Y que si quiere una cosa no la logra por el camino correcto, sino que se vale de fechorías, de corrupción, de maldades, y de si hay que matar, hay que matar, si hay que quitar, del medio lo que sea, pero logra, entre comillas, lo que se propone. Pero sabemos que este demonio en las personas, ese demonio termina en destrucción. Sabemos que eso siempre va a ser así. Y vemos que entonces Acab, el esposo de esta mujer malosa, de esta mujer de mala conducta, le ponía quejas. Y él lo que quería lograr, entonces, como él no era capaz porque él era muy débil, entonces la matrona Jezabel sí lo lograba, ¿sí? Y ambos terminaron en perdición, porque la maldad nunca triunfa, ¿sí? Logra todo con violencia y agresividad. Número 13, es deshonesta en palabras y en obra. En palabra y en obra. Basa su vida en la maldad y en la mentira. No es verdadero, ese espíritu de Jezabel no es verdadero. Todo lo que dice siempre es jurando en vano, o diciendo mentiras, o cambiando versiones, o acomodando las historias, y poniendo falsos testimonios, porque este es un espíritu que se llama Jezabel. Es perjura, miente y nombra a Dios. Y tú, yo creo que conoces personas que en algún momento, cuando quieren lograr algo, por el nombre de Dios juran. Te juro en el nombre de Dios, que es real, que es verdadero, y te juro. Y ellos son perjuros, que son personas que juran en vano. Y yo conozco varias personas que juran en vano y tienen la costumbre de poner el nombre de Dios, usando el nombre de Dios, para poder alcanzar sus malos motivos y sus malas decisiones y sus malos deseos, ¿sí? Y este espíritu de Jezabel tiene también esa característica, que es una persona agresiva, mentirosa, y que logra todo por el lado de las fechorías, es decir, se vale de todo este tipo de cosas. Para concluir, ¿qué se debe hacer para desinstalar, desacomodar, quitar, desarraigar, arrancar este demonio en la iglesia cristiana? Número 1, dice el Señor: tengo algo contra ti, que tú permites, estimado hermano que dices ser pastor, tú permites a esa mujer en la iglesia. Tú permites que ella esté erosionando, acabando, agotando, debilitando la iglesia cristiana. Y tú lo sabes y tú lo permites. Pero el Señor te dice que así como le habla a la iglesia de Tiatira, que ellos estaban haciendo muchas cosas para Dios, entre comillas, pero estaban cometiendo un grave error. Este espíritu de Jezabel estaba instalado en la iglesia cristiana y estaba acabando con la iglesia cristiana. Y a veces vemos tantas historias y nos cuentan personas de cómo iglesias quedaron en desierto. ¿Por qué? Porque permitieron este demonio de Jezabel en la iglesia. Y no a través de una sola persona, habían muchas con ese mismo demonio, y entre esos mismos espíritus, en todas esas personas con ese mismo demonio de Jezabel, secaron la iglesia cristiana. Por eso el Señor le dice aquí en el 2:20, lo recuerdo para ti, ¿sí? Pero hay algo que no me gusta de ti, y es que has dejado que Jezabel siga engañando a mis servidores. Esa mujer anda diciendo que yo la envié.
y les ha dicho a mis servidores que pueden comer de lo que se ofrece a dioses falsos y los anima a hacerme infieles. Es decir, un demonio fuerte. Tú puedes hacer esto, esto y esto, y lo puede hacer. Y le decía a los servidores de Dios que ellos podían hacer toda clase de cosas malas y que eran permitidas por Dios. Por eso el Señor dice, hacerme infieles. Y qué peligro es, hermanos, cuando llega este tipo de demonios a la iglesia cristiana a través de un hombre y una mujer y acaba con la iglesia. Y es por eso que vemos que muchas congregaciones y muchos lugares se han acabado, porque se dejaron de seducir, se dejaron influenciar, dejaron instalar este demonio y no lo controlaron, no lo sacaron a tiempo. Le permitieron tomar una silla donde controlaba, dominaba, miraba todo. ¿Sí? ¿Qué se debe hacer para desinstalar este demonio de la iglesia cristiana? Número 1, no permitir más. No tolerar más. No dejar que esté allí más. Desinstalarla, desarraigarla, sacar este demonio. No ofender más a Dios. No vender el ministerio como hizo Judas por 30 monedas de plata, entregó al maestro, porque era más el deseo de él, controlado por un espíritu de codicia. No era tanto que él quería la plata, él fue dominado por un espíritu que también era de Jezabel, que iba contra el maestro, iba en contra de la doctrina del maestro, del Señor Jesucristo. Y era tanto lo que a él lo gobernaba por dentro. Ya era ladrón de hecho. Él era un ladrón dentro del mismo ministerio que Jesús estaba desarrollando. Él era el que robaba las finanzas del ministerio de Jesús. Pero también él tenía un demonio contrario a la doctrina de Cristo. Entonces era también de este mismo espíritu de Jezabel. Por eso entregó al maestro. No era tanto por el dinero. Era porque él fue gobernado, él fue profundamente dañado y fue profundamente saqueado por este demonio y entregó a Jesucristo por cualquier cosa, ¿sí? Y él mismo se suicidó. No vendas tu ministerio. Que porque te traen una ofrenda, que porque te regalan algo, que porque te dan, que porque te ayudan y porque te apoyan, y porque no te quieres quedar de pronto solo o sola en la iglesia, entonces dejas instalar y le permites una silla a ese demonio que se siente y controle y acabe, aniquile, erosione, debilite y consuma la iglesia cristiana. Y muchos pastores y ministros y personas permiten esto. Y hay muchos ministerios donde este demonio está instalado hace años ahí. Y todo eso también va a caer, porque del Señor Jesucristo nadie se burla, mi estimado hermano y hermana. Dios te demandará esa tolerancia, esa permisividad, te la va a demandar el Señor. El Señor te va a demandar. Tienes dos caminos: o la desinstalas, ese demonio de Jezabel, o verás tu propio ministerio e iglesia derrumbarse como la piedra, como la roca en el mar. Cuando la roca ha sido tanto golpeada por las olas del mar, la piedra parece que está intacta, pero profundamente la piedra ya está debilitada. Y cuando se permite a este demonio de Jezabel en la iglesia cristiana, te digo que esa iglesia se va a acabar. Porque si el Señor da la palabra, es como una corrección de anterioridad. Antes de que ocurra, Él nos invita, haga los ajustes. No permita que Jezabel esté en tu iglesia. Desinstálala, quítala, desarráigala
de ese lugar. Porque el Señor Jesucristo vendrá y le pedirá cuentas a cada uno de los que dicen ser sus siervos y que de una u otra manera permitieron a este espíritu jezabélico en sus iglesias y aún están ahí, porque son muchos los ministerios que están invadidos de estos demonios. No creas, estimado pastor, que Jezabel es tu esposa, porque ella te corrige y te dice lo que tú estás haciendo mal, y tú la tachas y la tratas de que es Jezabel. No, asimismo como Dios le dijo a Abraham, escucha a tu esposa, ¿sí? No luches contra tu varona, no es contra ella, es contra todo lo que está alrededor de la congregación, que tú no has podido ver, que eso es lo que está acabando con tu ministerio. Padre, en esta hora yo te bendigo, gracias por este mensaje. Declaro que hay un rompimiento desde lo sumo de todo lo que haya ocurrido en la iglesia cristiana, todo lo que esté ocurriendo, y no permitas más, Señor, que estas personas toleren a Jezabel en sus iglesias. Yo declaro que viene una palabra de discernimiento sobre ellos y viene una palabra de conocimiento para saber qué personas están acabando con tu iglesia, estimado pastor y pastora en ministerios. Yo los bendigo desde esta ciudad de Bogotá, Colombia, y declaro sobre ustedes que todo manto de ceguera espiritual se rompe en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te bendigo grande y poderosamente y nos veremos en una próxima emisión de estos programas de Una Nueva Vida en Jesucristo y el Ministerio Internacional Mujer de Dios Vuelve a Casa. Hablo para ti, Pati Ramos, soy profeta de Dios y estoy para servirte. Un abrazo, shalom en el Señor.